Ya tengo el placer de estar con Jaime González. Estás mejor que el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Porque claro, estamos conociendo ese caso destapado, bueno, lo destapaste vosotros, OK Diario, el caso Playboy, en el entramado de esa empresa que explota el negocio de los padres de Pedro Sánchez, pues hay un alto cargo, alto cargo del gobierno que está ahora mismo pues trabajando en Roma. Es decir, las vergüenzas continúan acumulándose al gobierno, Jaime. Bueno, efectivamente hay un alto cargo, ocupa un puesto de representante diplomático en Roma, antes fue directora general con el gobierno de Zapatero, y más allá de esos vínculos familiares, a mí, si me permites, lo que más me lleva a pensar que aquí hay gato encerrado es que estamos delante de una empresa que es que nada más pisar moqueta el presidente del gobierno, allá por junio de 2018, empieza a multiplicar los beneficios como si fuera el milagro de los panes y los peces. Entonces, eso es, más allá de las, que también tiene su importancia, de las vinculaciones familiares con otros gobiernos del PSOE, lo que llama poderosamente la atención es que, caramba, multiplicar 4 por 4 los beneficios en un año y producirse ese fenómeno, que es un fenómeno desde el punto de vista empresarial insólito, nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, pues yo no quiero establecer ningún prejuicio, ningún juicio de intenciones, pero evidentemente el gobierno tiene que dar algún tipo de explicación, porque esto raro sí que es. Pero esto ya no es algo aislado, ¿no? Es decir, vimos, por ejemplo, que en el Ministerio de Igualdad, bueno, pues también encontramos a altos cargos que son familiares, amigos, digamos, del entorno de los ministros de Podemos. Yo siempre digo lo mismo, Jaime, no sé si compartes mi opinión. Desde luego este ha sido el gobierno más progresista, pero solamente progresaron ellos. Es decir, el gobierno, los ministros de Podemos, los ministros del PSOE, su entorno, su familia, mientras los españoles, lo vemos día tras día a nivel económico, pues nos vamos a la más pura miseria y ruina y pobreza, Jaime. Sí, tú has citado un ministerio que está ocupado por aquellos que se erigieron a sí mismos en adalides de la libertad, que venían a regenerar el sistema, que nos venían a dar a todos lecciones de democracia porque entendían que la vieja política estaba marcada por eso que ellos llamaban casta. Y la verdad es que reproducen los viejos esquemas del pasado, pero ahora lo hacen con nocturnidad y alevosía. Pero a mí me parece que lo de la empresa del padre de Sánchez es un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de la figura del jefe del Ejecutivo y porque hay algo que a mí me parece extraordinario. Es decir, OK Diario lleva 2 días dando informaciones que me parecen que desde un punto de vista periodístico son absolutamente relevantes y el gobierno lo que hace es lo de siempre, la callada por respuesta, es decir, ponerse de canto. Si el gobierno espera que esto escampe, yo le recomendaría al gobierno que se haga la idea de que escampar no va a escampar, porque nosotros vamos a seguir publicando información que me parece absolutamente relevante. Y una cuestión, yo simplemente, y no quiero establecer ningún tipo de comparación con otros gobiernos, pero si esto mismo que le ha ocurrido a la familia de Pedro Sánchez, al padre del presidente del gobierno, le ocurre al padre del otro presidente del gobierno, del ámbito de la derecha, y todos sabemos de a qué me estoy refiriendo, aquí hubiera ardido Troya. Y a mí lo bueno, que se le ocurre a Ayuso. De hecho, Ayuso decía la auténtica doble vara de medir que existe en España. Claro. Imagínate que fuera Ayuso. La doble vara de medir, que eso te iba a preguntar. Entonces, eso es lo que ocurre. Es decir, que a mí me parece que practicar la ley del embudo de una manera tan obscena, porque esa es la palabra, pone de manifiesto que efectivamente esta gente se piensa que tiene gula. Y oiga, y gula no tienen. Nosotros no estamos apuntando a la comisión de ningún delito. Claro. Nosotros estamos apuntando simplemente a un hecho que a mí me parece relevante. Y es que el padre del presidente del gobierno cede el negocio a una empresa que, a partir justo del momento en el que Pedro Sánchez pisa la moqueta de su despacho en la Moncloa, empieza a multiplicar sus beneficios. Y recibe además unas subvenciones considerables, que son 3 veces mayores que las que recibía en etapas anteriores. Bueno, pues todo eso requiere de una explicación. Estamos en un sistema democrático y el gobierno se tiene que ceñir, naturalmente, a lo que demandan las más elementales normas de la transparencia. Claro. Y a mí lo que me extraña es que a día de hoy pues sigan callados. Las casualidades en política, Jaime, no suelen existir. O
sea, las casualidades no existen. Y desde luego, claro, que justamente fuera en ese año 2018, cuando el PSOE llega al gobierno, cuando se formaliza ese contrato de arrendamiento entre ambas empresas, que además prácticamente comparten el mismo nombre, huele cuanto menos raro Hay, también. hay muchas cosas que son raras y vuelvo a Sí, insistir, para que nadie me pueda acusar de estar lanzando sí, falsos sí. testimonios ni acusaciones infundadas. Yo no sé lo que hay detrás, pero cualquiera que tenga un poquito de olfato, aquí hay cosas que no encajan. Esta empresa que, digamos, arrienda el negocio del padre se crea en el año 2016. Sí. Es bastante más joven que la empresa del padre del presidente del gobierno, que es una empresa vetusta y que ya tenía cierto rodamiento en materia de plásticos. Bueno, Ujú. en el año 2016, justamente en ese momento, el presidente del gobierno intenta por primera vez aspirar a la presidencia del gobierno. Hay que recordar que Sí. efectivamente fue un año en el que se celebraron unas elecciones generales, el presidente del gobierno incluso fue designado por el rey para nombrar gobierno, aquello no cuajó. Pero casualmente la empresa se crea ese mismo año, Ujú. 2016, y entra en una especie, en una suerte de letargo invernal que dura 2 años, hasta casualmente cuando el presidente del gobierno entonces ya llega a la Moncloa y ahí revive, despierta, emerge. Bueno, pues también tendrán que dar una explicación, ¿no? Jaime, tú eres un periodista muy veterano, eres maestro para muchos y te quería preguntar precisamente por el periodismo. Estamos viendo que muchos medios de comunicación, por desgracia, están callando esta información, no la están contando. Pues yo creo que el periodismo, desgraciadamente, como decía el viejo Pulitzer, es Hmm, consustancial con la sociedad y claro. decae a medida que va decayendo la sociedad española. Y yo creo que estamos en un momento de decadencia general y en el periodismo han aflorado las banderías. Es decir, Sí. el periodismo, que era un oficio maravilloso donde cada uno podía pensar de como bien le viniera en gana, resulta que ahora ha establecido unos criterios de tabulación en función de posiciones estrictamente ideológicas, Sí. de tal manera que si un periódico de derechas, de corte liberal como nosotros, publicamos una información de esta naturaleza, los del otro lado, los que responden a patrones de corte ideológico de izquierdas, van a Ujú, entender que nosotros, pues, nos tienen que silenciar claro. y pasar de puntillas por un asunto que a mí, con independencia de criterios ideológicos, me parece que desde un punto de vista informativo, por lo Desde menos luego. requeriría que el resto se hiciera eco. Yo os agradezco que vosotros estéis Sí, encima de muchas algo que a gracias. mí me parece que Hombre, es un claro. notición, evidentemente. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los resortes, hemos visto cómo además todos los partidos tienen sus correas de transmisión mediáticas Sí. e insisto, es una pena, porque yo ya soy un periodista, yo ya no peino ni canas, yo ya no tengo pelo, pero sí que es verdad que da mucha pena. La profesión se mueve por banderías en función de criterios estrictamente ideológicos y cuando tú desvelas algo que afecta en este caso al presidente del gobierno, parece que tu intención última es acabar con el gobierno. Nosotros no tenemos intención de acabar No, con claro, nadie. desde luego. Nosotros nos debemos simplemente a la verdad. Teníamos una información que nos parece absolutamente relevante y de la misma manera que hemos informado de asuntos que afectan y afectaron gravemente al Partido Popular, nuestra obligación como periodistas es ponerlo a disposición del público. Eso es el Claro, periodismo. desde luego. Yo no lo concibo de otra manera. Desde luego. ¿Y cómo concibes que Meritxell Batet, la tercera autoridad de España, la presidenta del Congreso de los Diputados, haya permitido, bueno, pues que se llevara a cabo un foro o una charla para homenajear a aquellos jóvenes que atentaron contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Sí, porque fíjate que este gobierno se caracteriza por, a los que no le bailan el agua, acusarles de estar sembrando la semilla Hmm, del odio. A quienes se rindió ayer ese particular y, a mi modo de ver, nauseabundo homenaje, son ujú. gente que han practicado el odio. Es decir, lo han practicado y además han sido condenados por los tribunales de justicia Sí, precisamente por llevar su odio, su ira, su rabia contenida
que responde a una manera muy, a mi modo de ver, muy totalitaria de entender lo que Sí. es la política, pues la emprendieron a palos contra policías y guardias civiles. Fueron condenados por la justicia, como no podía ser de otra manera, y resulta que la ultraizquierda del Parlamento, con el permiso de la presidenta, le rinde homenaje, que es tanto como, a mi modo de ver, pero esto es enaltecimiento del delito del odio. ¿Era delito de odio, Jaime, aquella supuesta agresión homófoba que realmente fue falsa? Como, bueno, pues como decían los múltiples indicios, a pesar de las sentencias que decía en televisión Marlaska, antes de que hubieran incluso comenzado las investigaciones, pero no es delito del odio, por ejemplo, no han convocado una comisión de delito de odio para lo ocurrido en Canet del Mar con ese niño de 5 años, algo incomprensible a todas luces. Eso yo creo que alcanza una categoría que va más allá del delito del odio y que a Sí, mí me parece que tiene perfiles y ribetes que, salvando las distancias, salvando el tiempo, salvando la época, es una manera de estigmatización propia de auténticos nazis. Y lo que está sí, ocurriendo en Cataluña es de una gravedad supina. Eh, Estamos viendo una familia que le han puesto una diana para que los aprendices de brujo del golpismo, del separatismo, prácticamente la despellejen en directo ante la opinión pública, ante su opinión pública. sí. Y ahí están. Y esto es España, y esto es el siglo XXI, y en teoría esto es un Estado de Derecho. Y lo que me pregunto yo es qué tiene que pasar para que el presidente del gobierno haga algo, para que la Fiscalía de Menores, dado que hay un crío que está Sí, sí, sufriendo sí. el acoso y el azote incluso de las familias de sus compañeros, pues se cite mínimamente. Esto es impensable. Pero yo creo que es lo que hablábamos antes. La situación ha llegado a un clima de putrefacción de tal naturaleza que me parece que hemos perdido lo mejor de la política y hemos caído en una guerra de intereses vergonzosa que al final se traduce en que hay una familia española y catalana, y catalana que está completamente indefensa ante la pandilla de una manada, o ante una manada de hienas, y lo digo literalmente, que lo que buscan es hacerle la vida imposible. Si esto no se parece al nazismo, aquellos que marcaban las casas de los judíos y le ponían un Sí. símbolo, a mí, si esto no se parece, que venga alguien y me diga, te estás pasando, nene. Porque a mí me parece que el nene no se está pasando. A mí me parece que esto recuerda gravemente a lo que ocurrió ya hace 80 años.